Qué bueno que te conectaste a tu programa Afírmate, el programa que te conecta a tu destino profético. Soy Magdalis Miranda, hija de los obispos José y Yolanda Padua, y en esta transmisión te vamos a contar un poco de lo que sucedió en el Congreso de Jóvenes Generación Influencia, celebrado desde el julio 26 al 28. Lo que pasó aquí fue una cosa brutal. Los jóvenes celebraron lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros, porque eso fue lo que se nos enseñó, que debemos ser testimonio para cada persona en cualquier lugar que nos paremos. Y hoy van a estar escuchando cositas que ellos recibieron, pero usted póngase cómodo, busque su iPad, busque su libreta y apunte lo que Dios le quiere ministrar. Y estamos hablando de cómo responder a la sensibilidad. Y el Señor siempre, dentro de esa respuesta que nos da, siempre nos va a responder con un sí, con un no, con un espera, con un avance, o con un hazlo. Iglesia, una de las respuestas que Dios desea de sus hijos es la adoración. Él desea que nosotros respondamos a quién es Él en nuestra vida con nuestra adoración. Yo no vengo aquí para que Dios me dé. No me dé casa, no me dé ropa, no me dé chavo. Yo no vengo aquí a eso. Yo vengo aquí a adorar a Dios. ¿Por qué, obispo? Porque mi respuesta a la persona de Dios es porque Él es Dios. No por lo que me da. Mire, ¿por qué nuestra respuesta de adoración? Porque sencillamente cuando nosotros fuimos creados proscuneo. ¿Para qué, obispo? ¿Qué significa proscuneo? Adorar hacia arriba. Otra forma de nosotros responder a la bendición de Dios que no haya de tristeza es diezmar. Y es una manera de responder en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Pero ¿cuántas personas no diezman y por no diezmar están teniendo situaciones financieras precarias? Y vienen a la iglesia. Escúcheme, yo no estoy hablando de gente que desconoce esto porque no viene a la iglesia. El que no conoce esto, que no viene a la iglesia, no lo conoce. Pero el que se expone a recibir esto, ¿qué pasa con ellos? Más se les requiere. ¿Qué es lo que se les requiere cuando se exponen a esto? ¿Más dinero? No, más obediencia. Usted está aquí. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que Él quiere obediencia, no sacrificio. Pero el que obedece siempre va a sacrificar algo. Te dije, conforme a Éxodo, que Jehová los libera de la esclavitud de Egipto, primero los saca y luego les da la ley para que la obedezcan, luego que los saca, les da la ley para que lo obedezcan, luego hace un pacto con ellos, les advierte. ¿Por qué les advierte? Porque yo los saqué con mano poderosa, con mano firme, los saqué de Egipto, les estoy dando una ley, pero todavía yo sé que ustedes necesitan arreglar ¿qué? La sensibilidad del corazón. ¿Por qué? Porque todavía su corazón está incircunciso. Fíjate cómo empieza esto, cómo es el orden de Dios. Tan simple. Dios comienza diciéndote, entiende lo que tú eres. ¿Un qué? Hijo y adorador. Si tú entiendes que eres hijo y eres un adorador, vas a lograr llegar al lugar de ¿dónde? Del shalom. Y un adorador en todas las áreas de tu vida. Todo lo que hagamos, escúchame, todo lo que hagamos es para adorar a Dios. ¿Con qué? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestra adoración misma, con la paz que destilemos a las demás personas, con la benignidad, con la bondad. Lo que yo debo de entender es que como yo dependo del Espíritu Santo en la dispensación en la cual yo vivo, nosotros no dependemos de la ley. ¿Para qué? Para que nuestro corazón sea ¿qué? Sensible o sensitivo, te dije la vez pasada, y tampoco sentirme seguro ante Dios, porque lo que causa mi seguridad, mi sensibilidad y mi sensitividad ante Él es el Espíritu. No es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia, el Espíritu me lo va a ir revelando. ¿Me está entendiendo? Entonces, nuestro corazón o la seguridad de nuestro corazón viene de ser sensible, repito, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la fe, por la humildad y la persistencia que yo tenga en la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo me sostenga, me mantenga siempre sensible a lo que Dios dice. ¿A través de qué? De la palabra. ¿Y qué dijimos que era un incircunciso? Es una persona con pensamientos paganos, un incrédulo, que no se somete a la ley de Dios. Y hablamos también de una persona circuncidada únicamente en la carne, que se somete a la ley de Dios, pero confía y depende literalmente de ella y no se deja llevar por el Espíritu. Cuando usted lee la Biblia literalmente, usted va a pensar, o el diablo le va a hacer pensar a usted que ella misma se contradice.
cuando no es así. Porque esa es la función del diablo. Y hablamos de la circuncisión ¿en el qué? En el corazón. Que es la persona que se somete a la ley de Dios, a la palabra de Dios, pero como respuesta a la gracia salvífica, te dije, de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios lo que te salvó. Junto al sacrificio vicario de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué Dios me salvó? Para que yo anuncie ¿qué? Las maravillas del evangelio. ¿Por qué? Porque un corazón sensible mira todas esas cosas alrededor de ellos. Mira el compañero de trabajo que está mal, la compañera que está mal, aquel que tú sabes que necesita de Dios. Y le habla, porque para eso es esto. ¿Cómo era que fluían ese tipo de personas y circuncisas? Romanos capítulo 1, 18 al 32. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta. ¿A quién castiga? Escúchame, ¿y por qué los castiga? Porque los deja en su propio pensamiento. No es que Dios les mande un rayo. No es que te voy a dejar hasta que tú recapacites y te reconcilies. Pero si no hay quien les hable, ¿cómo se van a reconciliar? Si no hay quien les haga saber su injusticia, ¿cómo van a llegar a la justicia? Usted está aquí. Que son injusticias, que con sus injusticias mantienen prisionera la verdad. Están cautivos de la verdad. Ajenos de la verdad. Presos. No de conocer la verdad, sino presos para no conocerla. Y luego dice en el versículo 29 de esa misma escritura, de Romanos capítulo 1, en el versículo 29 en adelante dice, las condiciones en las que están muchos cristianos, porque esto le habla a los cristianos, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, lengüeteros, son pendencieros, engañadores, perversos, chismosos, murmuradores. Hablan mal de los demás, aún de tu hermano que está ahí sentado como 3 sillas más allá. Son enemigos de Dios, cuando fluyen de esta manera. Insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, o sea, insensibilidad, no sienten compasión, insensitividad. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que ¿qué? Consintiendo en que otros los hagan. ¿Por qué? Porque un abismo llama ¿a qué? A otro abismo. Entonces Pablo nos muestra cómo los paganos, los gentiles inmorales, están también perdidos. Y lo vimos en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 2. Usted está aquí. No tienen disculpa. No tienen disculpa. ¿Por qué? En el versículo dice, porque sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se portan. ¿Cómo se portan? ¿Cómo? Cuando leímos Romanos ahora, los que se portan así se condenan ellos mismos. ¿Usted me está entendiendo? Porque nadie, Romanos capítulo 3, versículo 20, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlos como justos. Aunque tú digas que cumplas la ley, pero no la cumplas por el Espíritu, y no reconoces al Espíritu en tu vida, que es el que te dirige, que es el que te toma la mano, que es el que te redarguye, que es el que te enseña, que es el que te muestra las cosas del Padre y del Hijo. ¿Usted está aquí? ¿Por qué? Dice, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos ¿qué? Porque para eso es que la Biblia está. ¿Para qué? Porque ahí te está diciendo, como leímos en Romanos, que el tipo de cristiano que dice Romanos es un incircunciso y que ellos lo que merecen es ¿qué? La muerte. Eso lo que hace es sacar a la luz ¿qué? El pecado, para que tú por el Espíritu tengas una conciencia espiritual para crear ese deseo, ese poner en ti el querer como el hacer por el Espíritu, para que tú vayas a la presencia de Dios, reconozcas en la condición que tú puedas estar y decirle a Dios, perdóname Señor y yo quiero cambiar. Porque la palabra lo que te enseña es eso. Es un libro de directrices que te dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto.
¿Y qué saca a la luz? El pecado que nosotros tenemos, las deficiencias que tenemos, las incapacidades que hemos tenido que nos limitan y nos detienen a no alcanzar las cosas que Dios quiere que tú alcances. La Biblia no se lee para cumplir con Dios. Porque lo que Él me dio antes de la fundación del mundo me pertenece. ¿Por qué? Por herencia. La Biblia dice que Dios escoge de lo más vil. Que Dios escoge de lo más despreciable. Escúcheme, de lo que para el mundo parece ser un necio o una necia. ¿Para qué? Para avergonzar ¿a quién? A los que son sabios humanamente hablando. ¿Y qué hace Jesús con eso? Lo que hace es mostrarnos que la salvación no es porque yo me porte bien, es por gracia. No es para que usted se sienta mal. No es para que usted se condene usted mismo. No se condene. Hay salida. En Cristo siempre hay solución. Siempre. En 1 Corintios capítulo 1, 26 al 31, ¿cuál era la realidad de la iglesia de Corintios? ¿Cuál era la realidad de ella? Aquí está, mire. Hermano, ¿a quién le habla? Dile que está a tu lado, está hablando contigo. Deben entender, darse cuenta, realizar en su corazón y en su espíritu de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. ¿Según los criterios de quién? ¿Según los criterios de quién? Del mundo. Y después dice, y pocos de ustedes, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios mundiales, o sea, a los sabios humanos, humanamente hablando, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. ¿Usted sabe que el mundo nos tiene a nosotros los cristianos por tontos? Dios no te tiene por tonto. Mira, ¿tú sabes cómo te llama el diablo a ti? Por tu pecado. ¿Sabes cómo Dios te llama? Por tu nombre. Toda la gloria de lo que Él haga contigo es de Él. Todo lo que tú puedas alcanzar a hacer ha sido por la gracia que Dios ha permitido que tú lo alcances. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, Dios lo que hace es que anula a aquellas personas que, estoy hablando de cristianos que se creen moralmente correctos porque siguen la Biblia pero sin el Espíritu. Y el mundo nos cree tontos, el mundo nos cree débiles, pero nosotros hemos probado a este mundo que somos más fuertes en medio de la crisis. Hemos probado el mundo que somos más fuertes en medio de la adversidad. Le hemos probado al mundo eso. ¿Por qué? Porque los que le hemos probado eso al mundo sabemos quién es el que nos dirige y quién es el que nos fortalece, que se llama la persona del Espíritu. Pues que leímos eso, sigue diciendo, pero Dios mismo los ha unido a ustedes. ¿Se acuerdan de esa escritura? Con Cristo. Y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, justicia, santificación y liberación. Y de esta manera, como dice la escritura, si alguno quiere enorgullecerse de algo, que se enorgullezca ¿de quién? Del Señor. Esa es la forma correcta de responder a Dios. Pues mi experiencia en el Congreso de Jóvenes fue una diferente, fue una que cumplió mis expectativas y la sobrepasó. Fue una que me ayudó a mantener lo que ya tenía, pero también a recibir cosas nuevas de parte de Dios. Mi experiencia en el Congreso de Jóvenes fue edificante. Llegué buscando algo y gracias a Dios salí con lo que estaba buscando. Promesas que vi manifiestas y sé que fue Dios en el Congreso porque lo que se ha impartido en la casa lo pude ver manifestado en el Congreso. En mi experiencia pues era algo para lo que ya nos estábamos preparando, pero Dios siempre sobrepasa nuestras expectativas y me asombra en cómo Él sigue cumpliendo sus promesas para la casa y para mí y nos sigue llevando a crecer en su palabra. En este congreso pude recibir restauración y pude comprender lo que Dios quiere hacer con esta generación para marcar la diferencia. Yeah. Whoa. If there's one thing I know, hey, yeah, God is good all the time.
If he ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the shine. God is good all the time. Okay, some days be the best. Some days be the worst. Some days stay on replay. Es mucho más fácil pasar del evangelio a la religión y no de la religión al evangelio. Es más fácil que una persona que comienza correctamente, que correctamente empieza bien conforme a la circuncisión del corazón, caiga en una religiosidad que lo contrario. El que es religioso, óigame, el que es religioso siempre va a quedarse religioso a menos que no le dé el corazón a Dios para que Dios le ponga un corazón ¿de qué? De carne. Porque el religioso es aquella persona que dejó secar su corazón cuando cambió su vida o se convirtió a Dios. Y es más fácil que una persona pase del evangelio a la religión y no de la religión al evangelio. A menos que no haya una entrega total en mucha humildad, mucha fe y buscar aférrimamente la presencia de Dios. Entonces, la religión es ese modo por defecto del corazón humano. Eso es la religión. Es el defecto del corazón humano. Es el modo donde el corazón humano se afecta. Hasta las personas irreligiosas, escúchame bien, hasta las personas irreligiosas logran su aceptación y su autoestima viviendo según la escala de valores que ellos quieren vivir. Porque ellos quieren ¿qué? Ellos quieren ¿qué? Que la gente los acepte. Si la gente los acepta, su autoestima está bien. Pero en el evangelio lo que tú vas a tener es persecución. En el evangelio, cuando llevas el evangelio correcto, cuando predicas cositas como esta que a muchos no les gusta, tú vas a tener persecución, te van a tratar de humillar, te van a tratar de vejar, te van a tratar de hacerte sentir la porquería más grande del mundo. Te van a tratar de hacerte lucir mal. Eso es un fanático religioso. Y ya mismo te voy a explicar por qué eso surge también. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la religión es ese modo por defecto del corazón humano. Y como te dije, hay personas que quieren que la gente, ellos quieren aceptarse ellos mismos siendo personas que no se portan mal para los efectos de ellos, para aceptarse ellos y que otros los acepten. Y son los que consienten, como decíamos ahorita y leía las palabras, son los que consienten, aunque otros pequen o aunque otras personas hagan cosas, ellos consienten con eso, bueno, no hay problema. Usted está aquí. Y los efectos que trae eso es simple. Es el efecto, oiga bien, es el efecto obras, religión. Y el efecto obras, religión persiste de una forma obstinada en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren hacer es por obra. Quieren que los reconozcan por lo que hacen. Lo que implica esto es que los cristianos que creen en el evangelio a un nivel van a continuar volviéndose religiosos si entran en esto. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Con las mezclas que está haciendo en la iglesia. Que tú dejes de tener un corazón sensible para volverte una persona religiosa con obras religiosas. ¿Ustedes me están entendiendo? Y eso es un engaño del enemigo hoy día. ¿Por qué? Porque opera a niveles más profundos cada vez y te pones más religioso, perdiendo la sensibilidad, que es lo que ha pasado en la iglesia. La iglesia ha ido perdiendo la sensibilidad espiritual para moverse en una sensibilidad humana y en una sensitividad conforme al pensamiento humanista.
y operan cada vez más sin darse cuenta en esos niveles tan profundos, como si se fueran a salvar por sus obras. No es por obra. La Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, hoy día, escúcheme bien, hoy día, en la iglesia contemporánea, solo una fracción del cuerpo de Cristo que se confiesan ser cristianos, escúcheme bien, son los que realmente se apropian de manera sólida de la obra justificadora de Cristo en ellos. Porque ahora todo el mundo quiere complacer a los hombres. Pastores y ministros quieren complacer al hombre. ¿Para qué? Para llenar a sus iglesias. Te puedes tatuar, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No importa, lo importante es que busques la presencia de Dios. Pero ¿qué presencia va a buscar si sigue en pecado? Porque todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos buscar la presencia de Dios. Digo, aquellos que queremos hacer la verdadera voluntad de Dios. Necesitamos a Dios aférrimamente, necesitamos a Dios en nuestra vida. No podemos alejarnos ni siquiera un momento de Dios. Son pocos los que saben lo suficiente para comenzar cada día descansando totalmente en la respuesta y en la propuesta del Evangelio del Reino. Son pocos. ¿Y cuál es esa propuesta? ¿Cuál es esa respuesta que yo le debo dar a Dios? Entender, saber, recibir y manifestar que yo fui y tú fuiste aceptado por Él. Mirando de adentro hacia afuera, ¿en qué? En fe. Reclamando por la misteriosa y completa justicia que Cristo hizo conmigo en la cruz. Son pocos los que creemos en esto. Y es una verdad. ¿Por qué, obispo? Porque si no, todo tu entorno estuviera en bendición. Y claro, el enemigo siempre va a provocar algo para que tú te sientas incómodo, pero como tú confías en Dios, ¿me estás entendiendo? Confías en Dios, escúcheme, como la única base sólida en mi vida y en la tuya, de aceptación, de descanso en esa cualidad y esa calidad real que se llama confianza y dependencia en Él. Y esa confianza y esa dependencia es lo que va a producir, escúcheme bien, una creciente santificación diaria con una fe, confianza y dependencia que se va a activar en el amor y la gratitud de lo que Dios hizo con su Hijo Jesús para mí. La gente está desorientada con esto. ¿Qué Cristo hizo contigo y cómo nos justificó? Escúchame, el justificarse significa que yo no tengo que hacer nada para agradar a Dios. Lo único que tengo que hacer es obedecerle, seguirle, adorarle, glorificarle a Él. Entonces, como yo lo obedezco, le agrado, ¿qué hago? Con mi fe, mi dependencia y mi confianza en Él, ¿qué hago? Hago lo que dice en su palabra. ¿Qué es lo que dice su palabra? Que deje el pecado. Que yo pueda predicar la verdad del Evangelio, ¿para qué? Para que muchos corazones sean circuncidados conforme a la palabra y que esa circuncisión te lleve a una sensibilidad de corazón para con Él y una sensitividad para conmigo y Él. Y esa inseguridad que demuestran, la demuestran con orgullo, con altivez, con soberbia. Escúchame, no solamente eso, sino que son fieras salvajes en defensa de su afirmación de rectitud moral. Son tan rectos que ellos te dicen, yo no necesito congregarme. Yo no necesito ir a la iglesia para yo amar a Dios. Entonces tú quieres amar a Dios cuando la Biblia dice que no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. O sea, tú crees que tú estás siendo obediente. Son personas que son una fiera también de la crítica defensiva de los demás. Y se pasan todo el santo día peleando con otros cristianos o con la misma familia en las redes sociales.
Y tú dices que eres una persona que le respondes bien a Dios. Claro que estas palabras te van a chocar dentro y te vas a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es que tú procedas al arrepentimiento y que haya un cambio, una transformación real en tu vida. ¿Para qué? Para que eso no ocurra. Para que todas las puertas de bendición se sigan abriendo. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, ahí es donde la gente demuestra su inseguridad. Cuando son orgullosos, altivos, soberbios, cuando son arrogantes, cuando son fieras en defensa de ellos mismos, sentirse y demostrarle a la gente esa afirmación de rectitud moral que ellos tienen porque ellos hacen unas cosas bien y yo no tengo que ir a la iglesia. Cuando la gente los critica, se ponen a la defensiva. Escúchame, yo te tengo que decir algo. Cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios que amas el evangelio del reino y lo recibes, escúcheme, con un corazón circuncidado conforme a la palabra de Dios, óigame bien, te van a criticar. Terminan odiando a otros estilos culturales, a otras razas, a otros gremios. ¿Para qué? Para forzar su propia seguridad, odiándolos a ellos. Porque ese es su pensamiento natural, carnal, insensible en su corazón. Y estoy hablando de cristianos. Entonces, es la forma de cómo nosotros respondemos a Dios. La manera en que nosotros respondemos a Dios. Pero no podemos responder a Dios si no entendemos esto. Si usted no entiende esto, usted no le va a poder responder a Dios como Dios desea. ¿Usted sabe por qué? Porque la forma y manera en que nosotros respondamos a Dios conforme a la palabra es lo que va a desatar de Él para nosotros el querer como el hacer. Por esa buena voluntad que Él tiene para nosotros. ¿Qué es qué? Agradable, buena, perfecta para nuestras vidas. Para que usted y yo podamos alcanzar todo el deseo, la voluntad, el bienestar de Dios para nuestras vidas. Y no solamente para nosotros, para todo aquel que nos rodea. Vieron, les dije que le iba a ministrar y aprovecho para invitarles a nuestra conferencia Blessing Generation, que se llevará a cabo del 25 al 29 de septiembre. Saca ese tiempito para que Dios pueda hablar contigo y se pueda manifestar a través de ti. Y antes de finalizar, queremos darle las gracias a cada socio de pacto que ha dado de su tiempo y de su semilla para que esta palabra pueda verse alrededor del mundo. Y recuerda que Jesucristo es el Señor.